Mi nombre es Emeka Obioma, y lo que estoy a punto de contarles, lo juro ante Dios y ante ustedes, que es la más pura verdad. Sucedió en una noche sofocante cerca de Enugu, en mi Nigeria natal, cuando el aire era tan denso y pesado que podías sentirlo en los pulmones, una promesa de tormenta que el cielo nunca cumplió. Estábamos en nuestra humilde iglesia de madera, no más de 50 almas reunidas para una vigilia de oración. Éramos una comunidad unida por la fe, pero dividida por un miedo silencioso que crecía día a día. Esa noche, ambos sentimientos se encontraron en el mismo lugar sagrado, y yo fui testigo de cuál de los dos era más fuerte. Recuerdo el olor a madera vieja y a tierra seca, una mezcla que siempre me había traído paz, pero que en aquel momento olía a algo distinto, a algo inminente, como el aroma que precede a una catástrofe. La única luz provenía de unas cuantas lámparas de queroseno que colgaban de las vigas, y su llama parpadeante proyectaba sombras que se movían en las paredes como espíritus inquietos. Parecían danzar al ritmo lento y pesado de nuestros corazones, figuras alargadas y retorcidas que imitaban nuestros temores internos. El calor era opresivo, un manto invisible que nos envolvía y hacía que cada respiración fuera un esfuerzo consciente. Afuera, el mundo estaba en un silencio antinatural para una noche africana. No se oía el canto de los insectos, ni el susurro del viento entre los árboles de mango. Era como si la propia naturaleza contuviera el aliento, esperando. Nosotros, dentro de esa pequeña caja de madera, sentíamos esa misma expectación, esa tensión que iba mucho más allá del clima y que se había aferrado a nuestras almas. El miedo tenía un nombre, era el conflicto tribal que se había encendido en las aldeas vecinas como un fuego incontrolable. No era una guerra declarada, con ejércitos y banderas, sino algo más rastrero y personal, una enfermedad del espíritu. Era el vecino que de repente dejaba de saludarte, el pozo de agua comunal que amanecía envenenado, las miradas de odio que se cruzaban en el mercado sin necesidad de palabras. Ese veneno había llegado a nosotros, y aunque intentábamos ignorarlo con oraciones y cantos, su presencia se sentía en el aire, más densa que el propio humo de las lámparas. Sabíamos que éramos vulnerables. Nuestra iglesia, construida con el sudor de nuestros abuelos, era un símbolo de paz, pero para otros se había convertido en un obstáculo que querían erradicar a toda costa. Nuestro pastor, un hombre de voz suave pero de fe inquebrantable, comenzó a entonar un himno. Su voz intentaba tejer un manto de calma sobre nosotros, una melodía que nos recordara la promesa de que no estábamos solos en nuestra aflicción. Pero fue entonces cuando noté algo que rompió esa frágil paz. Los ancianos, sentados en la primera fila, no cerraban los ojos para orar como era su costumbre. Sus miradas estaban clavadas en la puerta de madera, sus rostros tensos, sus manos nudosas apretando con fuerza los bordes de los bancos. No esperaban la lluvia que el cielo amenazaba. Esperaban algo más, algo humano y terrible. Sus cuerpos estaban rígidos, como animales que presienten al depredador mucho antes de verlo. Ese simple detalle me heló la sangre y el canto del pastor se volvió frágil, una delgada hebra de esperanza en una habitación llena de un miedo que no se atrevía a decir su nombre. Y entonces, el himno se detuvo. No fue el pastor quien cayó. Fue como si un sonido invisible hubiera absorbido la música, dejando un vacío en su lugar. El silencio que cayó sobre nosotros fue repentino y absoluto, tan pesado que parecía tener una presencia física, presionando nuestros tímpanos. Podía escuchar el latido de mi propio corazón, fuerte y rápido, como un tambor de guerra en la quietud. El aire, que ya era espeso, pareció solidificarse, atrapándonos en un instante eterno. Nadie se movió, nadie respiró. Todas las miradas, que antes estaban dispersas, ahora se unieron en un solo punto de terror, la puerta.
La llama de una de las lámparas parpadeó violentamente, como si una ráfaga de viento hubiera entrado, pero no había viento. Fue un momento suspendido en el tiempo, en el que todos supimos que la normalidad había terminado. Fue en ese preciso instante, en ese silencio cargado de pavor, que sentí la necesidad de contar esta historia, de que otros supieran lo que ocurrió en esa pequeña iglesia. Y antes de continuar, quiero que sientas que estás aquí conmigo, reviviendo este momento. Si mi voz te ha llegado, si sientes el peso de este recuerdo, te pido que te suscribas a este canal y que me digas desde qué ciudad me estás escuchando. Tu presencia, aunque lejana, me da la fuerza para seguir adelante con este relato, porque lo que vino después, lo que finalmente rompió ese silencio aterrador, fue el sonido que marcó el comienzo de nuestro infierno. El aire volvió a moverse, pero no con la brisa de una tormenta, sino con el aliento de la destrucción que se acercaba inexorablemente hacia nosotros, hambrienta y sin piedad. El himno se partió por la mitad, no por la voluntad del pastor, sino por un sonido que no pertenecía a nuestro mundo de oración. Fue el estallido agudo y cristalino de un vidrio rompiéndose, un ruido tan fuera de lugar que congeló el aire y detuvo nuestros corazones. Por un instante, un silencio absoluto, más profundo que el anterior, se apoderó de la sala. Fue un vacío tan perfecto que podías sentir la pregunta en la mente de todos, una pregunta sin palabras. Y entonces, ese silencio fue desgarrado por un grito ahogado que vino de una de las mujeres cerca de la ventana, un sonido de puro terror que liberó el pánico contenido en todos nosotros. El depredador que los ancianos habían presentido ya no estaba esperando en la puerta. Estaba dentro, y su primer mordisco había sido el sonido de nuestro mundo haciéndose pedazos, un simple trozo de vidrio que anunciaba el fin de nuestra paz. Desde la oscuridad impenetrable de la noche, vimos las siluetas. Eran hombres, pero sus rostros estaban cubiertos por algo más denso que la tela. Estaban velados por una ira antigua y una determinación fría. No gritaron, no hubo amenazas ni proclamas. Su violencia era silenciosa y metódica, lo que la hacía aún más aterradora. Con un movimiento coordinado, como si lo hubieran ensayado 1000 veces, levantaron sus brazos y arrojaron botellas de vidrio contra las paredes resecas de nuestra iglesia. El primer impacto fue seguido por un rugido sordo y hambriento, el sonido del fuego despertando con una sed insaciable. El líquido inflamable se esparció sobre la madera vieja y la llama se aferró a ella con una velocidad que desafiaba la lógica, trepando por las vigas como una serpiente de luz anaranjada y mortal que subía hacia el techo, buscando devorarlo todo. El pánico estalló como una ola de calor. La gente se levantó de los bancos, tropezando unos con otros en una carrera desesperada hacia ninguna parte. Los gritos se mezclaban con el crepitar creciente de las llamas, creando una sinfonía del infierno. El olor a queroseno quemado y a gasolina invadió el aire, un perfume químico y nauseabundo que ahogaba el aroma sagrado de la madera vieja. Vi el terror puro en los ojos de mis hermanos y hermanas, la certeza animal de estar atrapados en una jaula que se incendiaba. Pero en medio de ese caos, la voz del pastor se elevó, no con un grito, sino con una fuerza serena y poderosa que cortó el ruido. Nos pidió que no cediéramos, nos imploró que nos mantuviéramos firmes. Sus palabras no eran una orden para luchar, sino un llamado a recordar quiénes éramos, incluso mientras el mundo ardía a nuestro alrededor. La amenaza ya no era una sombra en la distancia, tenía un cuerpo de fuego y un aliento de humo. Las llamas devoraban las paredes con una avidez personal, como si tuvieran una cuenta pendiente con cada tabla de madera que habíamos clavado con nuestras propias manos. El fuego no era solo un elemento, se sentía como una presencia, una entidad maligna que bailaba con alegría destructiva. El crepitar de la madera se convirtió en el único reloj que importaba,
cada estallido marcando un segundo menos de vida, un segundo menos de esperanza. El calor se intensificó rápidamente, pasando de ser una molestia a una fuerza física opresiva que nos empujaba hacia el centro de la habitación, reduciendo nuestro espacio, nuestro aire, nuestro futuro. La cuenta regresiva había comenzado, y su sonido era el rugido del infierno que nos consumía. Pronto nos dimos cuenta de la terrible verdad de su plan. No querían asustarnos, querían borrarnos. Las ventanas, que antes eran portales a la noche estrellada, ahora eran marcos para lenguas de fuego que se asomaban hacia adentro. La única puerta de entrada y salida estaba envuelta en un muro de llamas, una barrera infranqueable que nos sellaba dentro de nuestro propio santuario convertido en horno. El aire comenzó a enrarecerse, a volverse espeso y pesado con humo negro que picaba en los ojos y quemaba la garganta con cada bocanada desesperada. Estábamos completamente atrapados, rodeados por un enemigo que no podíamos combatir y de un destino que parecía sellado por la madera y el fuego. El silencio de los hombres de afuera era más aterrador que cualquier grito. Era la calma del verdugo que espera pacientemente. Entendí entonces que este ataque iba más allá de la simple violencia tribal. No estaban quemando un edificio, estaban intentando quemar una idea. Estaban profanando el único lugar donde nuestra fe se materializaba, donde nuestras voces se unían para tocar el cielo. Cada llama que consumía una parte de nuestra iglesia era un ataque directo a nuestra alma colectiva, un intento de demostrar que nuestro Dios era impotente ante el odio de los hombres. El fuego no solo amenazaba nuestros cuerpos, sino que buscaba incinerar el mismísimo símbolo de nuestra esperanza, reducir a cenizas la creencia de que había algo más grande y más bueno que la oscuridad que nos rodeaba. Era una prueba, no de nuestra resistencia física, sino de la fortaleza de lo invisible, de aquello que habíamos jurado proteger con nuestras vidas. El tiempo pareció acelerarse y ralentizarse al mismo tiempo. Cada segundo se sentía como una eternidad de sufrimiento, pero los minutos volaban mientras el fuego ganaba terreno sin piedad. El techo, antes un refugio, ahora era una red de vigas incandescentes que amenazaban con desplomarse sobre nosotros. El humo era tan denso que apenas podía ver el rostro del hombre que estaba a mi lado. Solo escuchaba su tos ahogada, un sonido que se unía al coro de nuestra agonía compartida. El mundo exterior había desaparecido por completo. Ya no existía la noche, ni las estrellas, ni el pueblo. Solo existía esa caja de fuego, un microcosmos de sufrimiento donde el aire mismo se había convertido en nuestro enemigo, un veneno que inhalábamos mientras intentábamos orar. Afuera, el silencio persistía. Aquellos hombres no celebraban su victoria inminente, simplemente observaban. Su frialdad era la parte más inhumana de todo. No eran guerreros en el fragor de la batalla, sino ejecutores llevando a cabo una sentencia. Su amenaza no residía en su fuerza bruta, sino en su absoluta falta de emoción, en la convicción ideológica que les permitía ver a 50 almas, hombres, mujeres y niños, no como seres humanos, sino como un obstáculo que debía ser eliminado. Eran la encarnación de un odio tranquilo y metódico, un mal que no necesita gritar para ser letal. Esa quietud, ese control deliberado, era la prueba de que no nos enfrentábamos a un impulso de ira, sino a un plan calculado para extinguir nuestra luz. La situación era desesperada. El fuego se cerraba sobre nosotros como un puño gigante, y el aire respirable se estaba convirtiendo en un recuerdo lejano. El pastor seguía hablando, pero su voz comenzaba a perderse en el rugido ensordecedor de la conflagración. Nos miramos unos a otros a través del velo de humo y lágrimas, y en los ojos de todos vi la misma pregunta aterradora. ¿Era este el final? ¿Nuestras oraciones se convertirían en cenizas junto con nuestros cuerpos? El peligro ya no era una posibilidad, era una certeza física que nos asfixiaba.
La amenaza había cumplido su propósito. Nos había llevado al borde del abismo. Ahora solo quedaba una cosa por descubrir. Si nuestra fe era lo suficientemente fuerte como para construir un puente sobre ese vacío, o si simplemente nos dejaríamos caer en las llamas. Atrapados, sin una sola vía de escape visible, nuestra única misión se volvió resistir, no con armas, pues no las teníamos, sino con el espíritu. El pastor, con una calma que parecía venir de otro mundo, nos guió hacia el centro exacto de la iglesia. Nos agrupamos allí, hombro con hombro, formando un círculo apretado de humanidad temblorosa. Éramos un pequeño rebaño acorralado por lobos de fuego, un islote de almas en medio de un océano creciente de llamas. Afuera, el silencio de nuestros atacantes seguía siendo un grito más fuerte que el rugido del incendio. Dentro, el único sonido que nos quedaba era el latido colectivo de nuestros corazones, un tambor que marcaba el ritmo de nuestra cuenta regresiva, mientras el calor nos apretaba cada vez más, robándonos el aire y el espacio. El santuario se había transformado en un horno. El calor ya no era algo que se sentía en la piel. Era una presencia sólida que presionaba desde todas las direcciones, una fuerza física que nos aplastaba. El aire que respirábamos se había vuelto denso y aceitoso, cargado con el humo negro de la madera y el veneno químico de la gasolina. Cada inhalación era un acto de dolor, un sorbo de fuego líquido que quemaba los pulmones y hacía que los ojos lloraran sin control. El mundo exterior, con su noche y sus estrellas, había dejado de existir para nosotros. Nuestro universo se había reducido a esa caja de madera en llamas, a los rostros cubiertos de hollín de nuestros hermanos, y al sonido siniestro de las vigas del techo crujiendo sobre nuestras cabezas, gimiendo bajo el peso de su propia destrucción inminente. Nos aferrábamos los unos a los otros, no solo por consuelo, sino por pura necesidad física. Los niños pequeños se escondían en las faldas de sus madres, sus pequeños sollozos ahogados por el estruendo. Los hombres formábamos un círculo exterior, como si nuestros cuerpos pudieran de alguna manera servir de escudo contra un enemigo intangible. Podía ver el reflejo anaranjado de las llamas danzando en los ojos aterrorizados de la gente a mi alrededor. Éramos un tapiz de miedo y fe, tejido con hilos de sudor, lágrimas y oraciones susurradas. La madera que nos había dado refugio ahora era nuestra pira funeraria, y cada tabla que ardía era un recordatorio de la fragilidad de nuestro mundo, de lo rápido que un lugar sagrado puede convertirse en una trampa mortal. Fue entonces cuando la primera ola de agotamiento real nos golpeó. El cuerpo humano solo puede soportar hasta cierto punto, y estábamos llegando a nuestro límite. El aire se convirtió en un cuchillo caliente que cortaba la garganta con cada intento de respirar. La sed era una agonía, una lija áspera en la boca y en el alma. Sentía cómo mis músculos temblaban, no de miedo, sino de pura extenuación por el calor extremo. El viento que se movía dentro de la iglesia no era una brisa, sino ráfagas sobrecalentadas que nos robaban la humedad y la fuerza. Cerré los ojos por un instante, y todo lo que quería era tumbarme en el suelo, rendirme al sueño oscuro que el humo prometía, dejar que el dolor simplemente terminara. La voluntad de luchar se desvanecía con cada bocanada de aire tóxico. El canto se había apagado, reemplazado por una sinfonía de toses y gemidos ahogados. La misión de resistir parecía una locura, una fantasía infantil frente a la certeza abrumadora de la muerte. Miré al pastor, esperando ver en su rostro la misma desesperación que sentía en mi corazón, pero sus ojos estaban cerrados, sus labios se movían en una oración silenciosa. ¿Cómo podía mantener la fe cuando el infierno mismo nos estaba devorando? El dolor físico era tan intenso que comenzaba a borrar todo lo demás. La esperanza, el recuerdo, incluso el miedo.
Solo quedaba la sensación primaria de estar siendo cocido vivo, una tortura lenta que nos despojaba de nuestra humanidad. Y en medio de esa asfixia, en el punto más bajo de nuestra rendición colectiva, algo cambió. No fue un sonido, ni una ráfaga de viento fresco. Fue el gesto de un niño. Un pequeño de no más de 5 años, el hijo de mi vecina, que hasta ese momento había estado enterrado en el vestido de su madre, se soltó de ella. En lugar de llorar o gritar, se quedó de pie en nuestro pequeño círculo, con la cabeza inclinada hacia atrás. Sus ojos, grandes y oscuros, no reflejaban terror, reflejaban asombro. Su pequeño dedo, cubierto de hollín, se levantó lentamente y señaló hacia el remolino de humo y brasas que se arremolinaba directamente sobre nuestras cabezas, bajo el techo a punto de colapsar. Todos seguimos su dedo. Nuestras miradas se levantaron del suelo de nuestra desesperación hacia el techo de nuestro infierno, y por un instante, el rugido del fuego pareció atenuarse. No vimos ángeles ni escuchamos la voz de Dios. Vimos lo que siempre había estado allí, humo negro, denso y mortal. Pero a través de los ojos de ese niño, por un segundo, lo vimos de otra manera. Él no veía un monstruo de humo que venía a asfixiarnos. Veía un espectáculo de luces y sombras, una danza extraña y terrible. Su inocencia, su incapacidad para comprender la magnitud del peligro, se convirtió en una especie de lente. No señaló con miedo, señaló con una curiosidad pura, como si estuviera viendo la cosa más maravillosa del mundo. Ese simple gesto, ese dedo tembloroso apuntando hacia arriba, fue como una chispa en la pólvora de nuestra fe agotada. Rompió el hechizo del terror. Nos recordó que incluso en el corazón de la oscuridad más absoluta, la percepción puede cambiarlo todo. El niño no nos ofreció una salida, pero nos ofreció una nueva perspectiva. Su asombro silencioso fue más poderoso que cualquier sermón. Fue un pequeño milagro humano, una señal espiritual que no vino del cielo, sino de la pureza de un corazón que aún no había aprendido a desesperar. En ese momento, entendimos que nuestra misión no era solo sobrevivir, sino elegir cómo enfrentar nuestro final, si es que éste llegaba. Entonces, una voz se alzó. Fue la madre del niño. Comenzó a cantar de nuevo. Su voz era temblorosa, rota por la tos y las lágrimas, pero estaba allí. Cantó el mismo himno que habíamos dejado a medias. Al principio, sonó frágil, una sola hebra de sonido contra la furia del fuego, pero luego otra voz se unió, y otra más. Yo también abrí mi boca, y aunque el aire quemaba, las palabras salieron. Nuestro canto resurgió de las cenizas de nuestro miedo, no como una súplica temblorosa por la salvación, sino como una declaración desafiante. Era un grito de guerra espiritual, una afirmación de que, aunque nuestros cuerpos pudieran ser consumidos, nuestras almas se negaban a ser silenciadas. El sonido llenó el pequeño espacio que nos quedaba. Nuestras voces se entrelazaron, creando una cúpula de armonía que se enfrentaba al rugido destructor del fuego. Ya no cantábamos para pedir un milagro, cantábamos porque era lo único que nos quedaba, nuestra última y más pura forma de resistencia. Cantábamos para recordarnos a nosotros mismos quiénes éramos, un pueblo de fe, incluso en el umbral de la muerte. Cada nota era un acto de rebelión contra la oscuridad que nos rodeaba, un testimonio de que la luz que llevábamos dentro no podía ser extinguida por llamas mortales. La misión se había vuelto clara. Íbamos a llenar esa iglesia con alabanzas hasta el último aliento. Mientras cantábamos, con los ojos cerrados y las manos levantadas, sentí una mano encontrar la mía en la oscuridad humeante. Era la mano arrugada y temblorosa de una de las ancianas. No nos miramos, no dijimos nada. Simplemente apretamos nuestras manos con fuerza. Ese gesto humano, tan simple y tan profundo, fue el ancla que mi espíritu necesitaba. No era un gesto de despedida, sino de comunión. Era un pacto silencioso que decía,
Estamos juntos en esto. No estamos solos. Ese contacto inesperado, esa conexión física en medio del caos, me dio una fuerza que no sabía que tenía. El calor y el humo seguían allí, pero ya no me sentía solo en mi sufrimiento. De repente, el espacio físico de la iglesia dejó de importar. Comprendí que nuestra verdadera misión no era escapar de ese edificio, era trascenderlo. Cada paso que habíamos dado hacia el centro, cada bocanada de aire doloroso, cada nota que cantábamos, era parte de un viaje diferente, un peregrinaje interior. Estábamos caminando a través del fuego, no con nuestros pies, sino con nuestra fe. El suelo que pisábamos no era de madera, sino de convicción. El viento que nos azotaba no era de calor, sino de prueba. Estábamos siendo purificados, despojados de todo lo que no era esencial, hasta que solo quedó el núcleo incandescente de lo que creíamos. El miedo no desapareció por completo, pero cambió de forma. Se convirtió en una especie de energía reverente, la conciencia de estar en presencia de algo mucho más grande que nosotros, más grande que la vida y la muerte. El ambiente seguía siendo letal, pero el espíritu de la habitación se había transformado. Ya no era una cámara de tortura, sino un santuario en su forma más pura y cruda, un lugar donde las almas se encontraban con su Creador en las circunstancias más extremas. Sentí que estábamos siendo preparados, forjados en el crisol de ese incendio, para algo que aún no podía comprender. Cada segundo que resistíamos era una lección, cada himno una herramienta. Y así, continuamos cantando, con el humo llenando nuestros pulmones y la luz del fuego como nuestra única iluminación. La misión se había cumplido, no porque estuviéramos a salvo, sino porque habíamos encontrado un propósito en medio de la destrucción. Habíamos transformado nuestra tumba en un altar. Ya no esperaba un rescate. Aceptaba nuestro destino, cualquiera que fuera, con una extraña paz en mi corazón. Sentía que cada paso físico que nos había llevado a esa iglesia esa noche, y cada paso espiritual que dábamos ahora en medio de las llamas, era parte de un plan divino. No sabía entonces que esta calma, esta fortaleza recién descubierta, era solo la quietud antes de la verdadera caída, el momento en que todo, incluso la fe, se rompería. Nuestra frágil cúpula de armonía se hizo añicos. Sucedió con un estruendo que no vino de la tierra ni del cielo, sino de encima de nosotros. Una de las vigas principales, la columna vertebral de nuestro santuario, se rindió al fuego con un gemido largo y agudo, como el de una bestia herida de muerte. Se partió en dos con un crujido que vibró en el suelo, en mis huesos, en mi alma. Por un instante, el tiempo se detuvo mientras la veíamos caer en cámara lenta, y luego el infierno se desató desde arriba. Una lluvia de brasas incandescentes y trozos de madera en llamas cayó sobre nosotros, chispas que se pegaban a la ropa, al cabello, a la piel. El canto se ahogó en una ola de gritos de dolor y sorpresa. La pequeña fortaleza que habíamos construido con nuestras voces se había derrumbado, dejándonos expuestos y vulnerables a la furia final del incendio. El humo, que antes era un velo, se convirtió en un muro. En cuestión de segundos, la visibilidad se redujo a cero. Ya no podía ver el rostro de mi vecino, ni las manos que sostenían otras manos. El mundo se desvaneció en una oscuridad negra y sofocante, una ceguera total que nos aisló a cada uno en nuestra propia pequeña celda de terror. El único vínculo que nos quedaba era el sonido. Escuchaba la tos violenta y desgarradora de un anciano a mi izquierda, el sollozo ahogado y agudo de un niño perdido en algún lugar a mi derecha. Éramos voces sin cuerpo, presencias fantasmales flotando en un purgatorio de humo. La conexión física que nos había dado fuerza se había roto, y en esa soledad impuesta, el miedo encontró una nueva forma de entrar, más profunda y personal que antes. Fue en esa oscuridad, en esa soledad, donde mi fe se partió, como la viga sobre mi cabeza,
Algo dentro de mí se quebró sin remedio. El calor, el dolor, la ceguera, todo eso era soportable mientras creía que no estábamos solos. Pero en ese momento, una certeza fría y pesada, como una lápida, se instaló en mi corazón. Dios no estaba allí, nos había dejado. La idea no llegó con ira ni con preguntas teológicas, sino con un vacío helado, una ausencia tan palpable como el fuego que me quemaba la piel. Miré hacia la nada, hacia donde creía que estaba el techo, y no sentí ninguna presencia, ninguna esperanza. Solo sentí el abandono absoluto, la comprensión silenciosa y terrible de que nuestras oraciones se habían convertido en humo, perdidas en una noche sin estrellas. Y con esa certeza, el último sonido humano se extinguió. El canto cesó por completo. Las toses y los gemidos se apagaron, reemplazados por una rendición silenciosa. El único sonido que quedaba era el rugido constante y hambriento del fuego, que ahora sonaba como una risa victoriosa, una burla a nuestra fe ingenua. El silencio que cayó entre nosotros no era de paz, era el silencio de la tumba. Era la quietud de 50 almas que habían aceptado su destino. Ya no luchábamos, ya no suplicábamos, simplemente existíamos, esperando el final, respirando fuego, escuchando el sonido de nuestra propia cremación. El aire estaba cargado, no solo de humo, sino del peso de 50 esperanzas rotas, de 50 conversaciones con Dios que habían quedado sin respuesta. Acepté la muerte. No con la paz de un mártir, sino con el agotamiento de un soldado derrotado. Miré las paredes de fuego que se cerraban lentamente sobre nosotros, ya no como un enemigo, sino como un final inevitable. Ya no había nada por qué luchar. Habíamos cantado, habíamos orado, habíamos resistido, y no había servido de nada. Sentí que mi alma se desprendía de mi cuerpo, no para ascender, sino para disolverse en la nada. Era una rendición total, más profunda que la del cuerpo. Era el espíritu el que se arrodillaba primero, el que aceptaba que la oscuridad era más fuerte que la luz. El calor ya no dolía, el humo ya no ahogaba. Todo era simplemente parte del proceso de desaparecer, de convertirnos en cenizas y olvido. En la quietud de mi rendición, una pregunta escapó de mis labios, apenas un susurro que nadie más pudo oír. ¿Dónde estás, Señor? No era una oración, era una acusación, un último eco de la fe que acababa de morir. Las palabras salieron de mi boca y sentí cómo el humo se las tragaba al instante, cómo se perdían en el rugido del fuego sin dejar rastro. No esperaba una respuesta, y no la hubo. El silencio de Dios fue la confirmación final, el sello sobre nuestra sentencia de muerte. Fue más doloroso que las llamas, más sofocante que el humo. Era la prueba definitiva de que habíamos estado cantando solos en una habitación vacía, ofreciendo nuestra devoción a un cielo sordo y mudo. Esa soledad cósmica era el verdadero infierno. Mi cuerpo comenzó a ceder, mis rodillas temblaron, amenazando con doblarse. El instinto de supervivencia había sido reemplazado por un deseo abrumador de simplemente dejarme caer, de acostarme en el suelo caliente y cerrar los ojos para siempre. La lucha había sido demasiado larga, la decepción demasiado profunda. Ya no tenía fuerzas para mantenerme en pie, ni física ni espiritualmente. El aire era veneno, el calor era un martillo, y el silencio de mis hermanos era el requiem más triste que jamás había escuchado. Estaba a punto de entregarme, de dejar que la gravedad y la desesperación me reclamaran. Solo un instante más, pensé, y todo este dolor habrá terminado. Mi cuerpo se inclinó hacia adelante, listo para el descanso final. Y justo en ese instante, en el umbral de la nada, una imagen brilló en la oscuridad de mi mente. No fue una visión divina, fue algo mucho más terrenal, mucho más poderoso. Vi el rostro de mi madre, como era cuando yo era un niño. La vi sentada a mi lado en una noche de tormenta, con su mano cálida sobre la mía,
Recordé su voz suave, enseñándome las palabras de una oración simple, una que no pedía nada, solo agradecía por la lluvia, por el pan, por el simple hecho de respirar. No era una oración para momentos de crisis, sino para la vida cotidiana. Era una oración de confianza, de una fe tan simple y pura como el amor de una madre por su hijo. El recuerdo duró apenas un segundo, un destello en la oscuridad. Ese recuerdo no me devolvió la fe, no me llenó de una nueva esperanza, ni me dio fuerzas para luchar. Hizo algo mucho más sutil y extraño. Detuvo mi caída. Fue como si una mano invisible, la mano de mi madre desde el pasado, me hubiera sujetado justo antes de tocar el fondo del abismo. No me levantó, pero me sostuvo allí, suspendido en la oscuridad. El vacío seguía a mi alrededor, el fuego seguía rugiendo, la muerte seguía siendo inevitable. Pero por un instante, recordé que una vez había existido algo más que este infierno. Había existido un amor simple, una confianza incondicional. Ese pequeño hilo de memoria, frágil y luminoso, fue el único ancla que impidió que mi alma se perdiera por completo en la desesperación. La imagen se desvaneció tan rápido como había llegado, dejándome de nuevo en la realidad abrasadora. La oscuridad regresó, quizás aún más profunda que antes, porque ahora contrastaba con ese breve destello de luz. El calor parecía más intenso, el rugido del fuego más ensordecedor. El breve respiro solo había servido para recordarme todo lo que estaba a punto de perder. La sensación de abandono volvió con más fuerza, pero ahora estaba teñida de una tristeza infinita. Estaba atrapado entre el recuerdo de una fe infantil y la certeza de un final sin Dios. Flotaba en un limbo de humo y memoria, esperando que el fuego finalmente consumiera tanto mi cuerpo como el último eco del amor de mi madre. Cerré los ojos. Ya no había nada que ver, ni afuera ni adentro. La rendición fue total. Me entregué al rugido, al calor, al silencio. Dejé de luchar, dejé de pensar, dejé de sentir. Me convertí en una estatua de hollín en medio de un horno, esperando el momento en que la estructura finalmente colapsara y nos enterrara bajo un manto de fuego y cenizas. El aire se detuvo, el mundo contuvo la respiración. En ese silencio expectante, en esa oscuridad absoluta, me preparé para el final. No sabía que el universo no estaba esperando para caer, sino para respirar, para inhalar profundamente antes de exhalar el milagro más increíble que un hombre jamás haya presenciado. Y entonces, en el punto más bajo de nuestra rendición, el tiempo se detuvo. No hubo un sonido que lo anunciara, ni una señal. Fue una detención interna, una pausa en el mecanismo del universo que solo nosotros, los que estábamos a punto de morir, pudimos sentir. El rugido del fuego continuaba, pero parecía lejano, como el recuerdo de un trueno. El calor seguía allí, pero ya no quemaba mi piel, simplemente existía. El aire inmóvil y espeso se volvió aún más denso, como si el mundo entero contuviera la respiración junto a nosotros. En esa quietud imposible, en ese instante suspendido entre el último aliento y la nada, todo el miedo se disolvió, reemplazado por una extraña y profunda calma. Era la serenidad del final, la aceptación total de que nuestro viaje había concluido en esa caja de madera y fuego. Esperábamos el colapso final, el estruendo de las últimas vigas rindiéndose para sepultarnos bajo un manto de brasas. Pero el estruendo no llegó. El silencio que se había instalado en nuestras almas comenzó a manifestarse afuera. El crepitar de la madera en llamas pareció disminuir. Su furia se atenuó hasta convertirse en un murmullo. El aire, antes un enemigo asfixiante, dejó de moverse. Quedamos atrapados en un vacío casi perfecto, una burbuja de tiempo donde la destrucción se había puesto en pausa. Nadie se atrevía a moverse, ni siquiera a respirar, por miedo a romper ese frágil e inexplicable hechizo. Fue un silencio expectante,
no el silencio de la muerte, sino el silencio que precede a la creación, el silencio de un lienzo en blanco antes del primer trazo del pincel divino. Fue entonces cuando lo sentí, más que oírlo, una vibración. Comenzó en el suelo de madera, justo en el centro exacto de nuestro círculo. Era una nota baja y profunda, una resonancia que subió por las plantas de mis pies y se instaló en mi pecho, haciendo vibrar mis costillas. No era un sonido de este mundo, no era mecánico ni natural. Era un zumbido, un murmullo que crecía lentamente en intensidad, no en volumen. Era como si la tierra misma hubiera comenzado a cantar debajo de nosotros, una melodía primordial y poderosa que no necesitaba oídos para ser escuchada. El rugido del fuego, que antes era el único sonido del universo, ahora parecía pequeño y trivial en comparación con esta nueva y sobrecogedora presencia sonora que nacía entre nosotros. El zumbido se convirtió en aliento, en movimiento. Desde el epicentro de nuestra congregación, un viento comenzó a soplar. Era una imposibilidad física, una paradoja que desafiaba toda lógica. ¿Cómo podía nacer un viento dentro de 4 paredes selladas por el fuego? Pero allí estaba, tangible y real. Sentí cómo movía mi ropa, cómo acariciaba mi rostro cubierto de hollín. Y entonces noté lo más increíble de todo. El viento no era caliente, era frío. Una brisa fresca y limpia, como la que baja de las montañas después de una lluvia torrencial. Ese frío sobrenatural fue la primera señal de que las leyes del hombre y de la naturaleza habían sido suspendidas en nuestro pequeño santuario, y que estábamos siendo testigos de algo que no tenía nombre. El humo negro y espeso que nos había cegado comenzó a reaccionar a este viento imposible. En lugar de dispersarse caóticamente, empezó a arremolinarse con un propósito, con una inteligencia. El viento lo estaba pastoreando, reuniéndolo desde los rincones de la iglesia y atrayéndolo hacia el centro. El pilar de humo comenzó a girar sobre sí mismo, cada vez más rápido, formando un torbellino oscuro que ascendía hacia el techo en llamas. No era un tornado de destrucción, sino de orden. El caos de nuestra asfixia estaba siendo organizado, esculpido por una fuerza invisible en una columna perfecta que conectaba nuestro suelo con nuestro cielo en llamas. Un eje central en el mundo que se desmoronaba a nuestro alrededor. Y dentro de ese torbellino de humo nació una luz. No era el resplandor anaranjado y violento del fuego. Era una luz pálida, plateada, que parecía emanar del propio movimiento del viento. El humo negro se volvió luminoso desde adentro, transformando la columna oscura en un faro de luz fría y pulsante. Esta luz no calentaba, pero iluminaba. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, pude ver de nuevo los rostros de mis hermanos y hermanas. Sus ojos, abiertos de par en par, reflejaban el mismo asombro incrédulo que seguramente se veía en los míos. Estábamos bañados en un resplandor que no pertenecía a la tierra, una luz que parecía tejida con el mismo material del que están hechas las estrellas y los milagros. El torbellino luminoso, con su viento frío, comenzó a expandirse lentamente desde el centro hacia las paredes, y a medida que se acercaba a las llamas, sucedía lo imposible. El viento no avivaba el fuego, lo apagaba. Vi cómo una lengua de fuego que devoraba una de las vigas del techo fue tocada por una ráfaga de este viento sagrado y simplemente se desvaneció. No hubo chisporroteo ni humo. La llama desapareció como si nunca hubiera existido, como una imagen borrada de la realidad. Fue un acto deliberado y gentil, como si una mano invisible estuviera soplando cada vela, una por una, con una paciencia infinita. El fuego no estaba siendo derrotado, estaba siendo despojado de su existencia con una calma divina. Uno por uno, los muros de fuego que nos rodeaban fueron silenciados. El rugido ensordecedor de la conflagración fue disminuyendo metódicamente.
reemplazado por el susurro suave y musical del viento que giraba a nuestro alrededor. La danza violenta de las sombras en las paredes cesó, y la luz anaranjada del infierno fue completamente sustituida por el brillo sereno y blanco del torbellino central. Podíamos oír el sonido de nuestras propias respiraciones de nuevo, respiraciones que ya no eran dolorosas, sino llenas de un aire fresco y limpio. El depredador de fuego que nos había acorralado estaba siendo deshecho, molécula a molécula, por un poder tan absoluto que no necesitaba ejercer la violencia para imponer la paz. Con la última llama extinguida, el calor opresivo desapareció en un instante. Fue reemplazado por una frescura que se sentía como un bálsamo sobre la piel quemada por el calor. Y con esa frescura llegó un olor. Ya no era el hedor químico de la gasolina y el humo, sino el aroma inconfundible de la tierra mojada después de una tormenta de verano. Era el perfume de la vida, de la renovación, un olor que prometía crecimiento y limpieza. Cerré los ojos e inhalé profundamente, llenando mis pulmones no solo de aire, sino de la prueba tangible de que habíamos cruzado un umbral, de que habíamos sido transportados de nuestro crematorio a un jardín recién regado por la misericordia del cielo. El torbellino de luz comenzó a ralentizar su giro. Su brillo se suavizó, pasando de ser un faro cegador a una luminiscencia ambiental que llenaba cada rincón de la iglesia con una paz palpable. La columna de luz y viento se disolvió lentamente, no desapareciendo, sino como si se estuviera absorbiendo en el propio aire, dejando tras de sí una quietud y una claridad que eran aún más milagrosas que el propio espectáculo. Nos quedamos de pie, en silencio, en el corazón de nuestra iglesia carbonizada, bañados por una luz suave sin fuente aparente, respirando un aire que olía a lluvia prometida. El milagro no había terminado con un estallido, sino con un suspiro de alivio divino. Fue entonces cuando nos miramos de verdad. 50 almas cubiertas de hollín de pies a cabeza, con la ropa rasgada y los rostros marcados por surcos de lágrimas que habían limpiado la ceniza, pero estábamos intactos. Miré mis manos, mi ropa, la piel de mis brazos. No había una sola quemadura, ni una ampolla, ni la más mínima marca del fuego que nos había rodeado. El pastor levantó su mano temblorosa y tocó una de las paredes de madera. Estaba negra, carbonizada hasta el núcleo, pero seguía en pie. El fuego había consumido la materia, pero no nos había tocado a nosotros, protegidos en el ojo de un huracán sagrado que nos había hecho invisibles a la destrucción. Las lágrimas comenzaron a correr por los rostros de todos, silenciosas e incontrolables. No eran lágrimas de alegría ni de alivio en el sentido mundano. Eran lágrimas de reverencia, de un temor santo tan profundo que paralizaba el habla. Habíamos estado en presencia de lo inefable. Habíamos visto el rostro de un poder que va más allá de la comprensión humana. Nos arrodillamos, no por orden ni por costumbre, sino por un impulso instintivo de nuestras almas. Caímos sobre nuestras rodillas en el suelo cubierto de cenizas, y el único sonido en la iglesia era el de 50 corazones latiendo al unísono, y el suave murmullo de sollozos de adoración. En ese momento, en ese suelo sagrado, lo entendí todo. La intervención divina no había llegado para evitarnos el fuego, no había venido para impedir el sufrimiento o para rescatarnos antes de que comenzara la prueba. Había llegado para caminar con nosotros dentro de las llamas. Dios no nos había esperado fuera del horno, había entrado con nosotros. El milagro no fue que el fuego se apagara, el milagro fue que, en el corazón de la oscuridad más absoluta, cuando toda fe se había perdido y toda esperanza había muerto, Él había estado allí, en silencio, esperando el momento de nuestra rendición total para revelarnos que nunca, ni por un segundo, habíamos estado solos. El significado de esa noche se grabó en mi alma con la fuerza de una marca de fuego, pero una que no quemaba, sino que iluminaba. Aprendimos que la fe
no es un escudo que nos protege del dolor, sino la certeza de que hay una presencia en medio de ese dolor. Es la mano que te sostiene cuando estás cayendo, la voz que canta contigo cuando crees que te has quedado sin aliento. El propósito de nuestra prueba no era medir nuestra capacidad de sobrevivir, sino nuestra capacidad de encontrar a Dios en el lugar donde menos esperábamos encontrarlo, en el centro mismo de nuestro propio infierno, transformándolo desde adentro hacia afuera. La luz suave finalmente se desvaneció, devolviéndonos a la penumbra natural de la noche, que ahora se filtraba a través de los agujeros que el fuego había dejado en el techo. El viento cesó por completo, dejando tras de sí un silencio profundo y pacífico. Nos quedamos allí, arrodillados en la oscuridad, rodeados por los restos carbonizados de nuestro santuario. Pero ya no era un lugar de terror. Se había convertido en tierra santa, en el altar donde habíamos presenciado lo imposible. El mundo exterior, con sus odios y sus conflictos, parecía pertenecer a otra vida, a un sueño lejano. En ese momento, solo existía la paz, la ceniza y la certeza abrumadora de haber sido tocados por la eternidad. Permanecimos arrodillados en la penumbra por un tiempo que nadie midió, hasta que el sonido de voces y pasos apresurados rompió el silencio sagrado. Eran los habitantes de las aldeas cercanas, atraídos por el resplandor del incendio, que venían corriendo con cubos de agua y mantas, esperando encontrar solo una pira de cenizas y lamentos. Cuando llegaron a la puerta principal, que había sido devorada por el fuego pero cuya estructura milagrosamente se mantenía, se detuvieron en seco. El silencio que emanaba de nuestro interior era más desconcertante que cualquier grito. Con manos temblorosas, empujaron los restos carbonizados, preparándose para la visión de un horror indescriptible. Pero lo que encontraron no fue la muerte. Nos encontraron a nosotros, de pie en medio de la devastación, cubiertos de hollín como fantasmas de un mundo olvidado, pero vivos, completamente ilesos, con los ojos todavía llenos del reflejo de una luz que ellos no podían ver. Mientras nuestros hermanos nos miraban con una mezcla de terror y asombro, la historia de lo que había ocurrido afuera comenzó a llegar a nuestros oídos. Nuestros atacantes, aquellos hombres de rostros cubiertos y corazones endurecidos, no habían huido por el sonido de la gente que se acercaba. Huyeron mucho antes. Desde su posición en la oscuridad, vieron algo que rompió sus espíritus. Vieron cómo el furioso resplandor anaranjado de su obra destructora era sofocado desde adentro, consumido por una luz pálida y fría que pulsaba como un corazón sobrenatural. Vieron cómo el fuego retrocedía, cómo la iglesia se tragaba las llamas. Paralizados por un pavor que no era de este mundo, arrojaron sus machetes y sus antorchas al suelo polvoriento y corrieron, no como guerreros derrotados, sino como hombres que habían vislumbrado el rostro de Dios y no podían soportar su mirada. La justicia no llegó con la espada del hombre, sino con la semilla del terror divino plantada en sus almas. El primer abrazo fue como despertar de un largo sueño. Mi esposa, que había estado esperando con los demás aldeanos, corrió hacia mí, sus manos recorriendo mi rostro, mis brazos, mi pecho, buscando heridas que no existían. Sus lágrimas no eran de tristeza, sino de una incredulidad gozosa. Detrás de ella, el resto de la comunidad se abalanzó sobre nosotros, madres encontrando a sus hijos, esposos a sus esposas, amigos a sus amigos. El aire se llenó de un murmullo de sollozos y oraciones de agradecimiento. No había gritos de alegría, sino un profundo y abrumador sentimiento de alivio que era demasiado sagrado para el ruido. Cada abrazo era una confirmación, un ancla que nos devolvía a la realidad. Estábamos vivos, habíamos caminado a través del fuego y habíamos salido al otro lado, no por nuestra propia fuerza, sino porque una fuerza mayor nos había protegido con un manto invisible. En medio de la emotiva reunión, el pastor permaneció inmóvil en el centro de la iglesia.
No se unió a los abrazos, simplemente se quedó de pie, con la cabeza inclinada, sus manos cubiertas de ceniza entrelazadas frente a él. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos no brillaban con triunfo, sino con una humildad tan profunda que me partió el corazón. Miró a su rebaño, a cada uno de nosotros, y luego sus ojos se posaron en las paredes carbonizadas, en el techo abierto al cielo nocturno. No dijo una palabra. No era necesario. Su silencio era la oración más elocuente que jamás había escuchado. Era la aceptación silenciosa de un don demasiado grande para ser comprendido, la gratitud de un siervo que había visto la mano de su Señor obrar de una manera que desafiaba toda explicación. Su calma se convirtió en el centro de nuestro caos emocional, recordándonos la verdadera fuente de nuestra salvación. Yo me aparté por un momento. Necesitaba respirar. Caminé hacia el umbral de la puerta destrozada y tomé una bocanada de aire nocturno. Era fresco, limpio, real. El contraste con el recuerdo del humo asfixiante era tan agudo que me hizo sentir mareado. Miré hacia las estrellas, que ahora eran visibles a través de los agujeros en el techo, y un sentimiento de gratitud tan inmenso me invadió que sentí que mis rodillas iban a ceder. No era solo gratitud por estar vivo, era gratitud por haber sido testigo, por haber estado allí. Había visto la oscuridad total y luego una luz más allá de toda descripción. Había perdido mi fe y la había encontrado de nuevo, no como una creencia, sino como una certeza grabada en mi alma. Me di cuenta de que mi vida, a partir de ese momento, tendría un solo propósito: contar esta historia. Siento la necesidad de compartir este sentimiento con usted, que ha escuchado mi voz hasta este punto. La gratitud que sentí esa noche no ha disminuido con los años, solo se ha hecho más profunda. Es la certeza de que no caminamos solos por nuestros valles de sombra y de muerte, de que hay una presencia que nos acompaña incluso cuando no podemos sentirla. Si usted cree que Dios todavía obra milagros en el mundo de hoy, que su poder no es una historia antigua, sino una realidad viva, le pido que escriba amén en los comentarios, que su afirmación se una a la mía, creando un coro de fe que cruce las distancias y nos recuerde que la esperanza es tan real como el aire que respiramos, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece arder. Al volver la vista hacia la multitud, mis ojos se encontraron con una escena que completó el milagro de esa noche. Uno de los atacantes, un joven no mucho mayor que yo, no había logrado escapar con los demás. Estaba arrodillado en el suelo, a varios metros de la entrada de la iglesia, con el rostro entre las manos. Los hombres de nuestra aldea lo rodeaban, pero no con armas, sino con una vacilación silenciosa. No había ira en sus rostros, solo confusión. El joven no lloraba por miedo a ser castigado, lloraba con el sonido de un corazón roto, de un alma que se había hecho añicos al presenciar lo imposible. No miraba a los hombres que lo rodeaban. Su mirada estaba fija en la silueta carbonizada de nuestra iglesia, como si todavía pudiera ver la luz que lo había puesto de rodillas y desarmado su odio. Fue entonces cuando nuestro pastor, con pasos lentos y deliberados, salió de la iglesia y caminó hacia el joven arrodillado. Un silencio tenso cayó sobre todos. Esperábamos palabras de juicio, de condena, una justicia merecida por el infierno que nos había hecho pasar. Pero el pastor no habló. Simplemente se detuvo frente al muchacho y después de un largo momento, extendió su mano y la posó suavemente sobre la cabeza temblorosa del joven. No fue un gesto de acusación, ni siquiera de consuelo. Fue un acto de perdón puro y absoluto. Una bendición silenciosa que decía: la gracia que nos salvó a nosotros también es para ti. En ese instante, el llanto del joven se convirtió en un sollozo desgarrador, el sonido de años de odio disolviéndose bajo el peso de un amor que no merecía y no podía comprender. Ese simple gesto de perdón fue la onda expansiva final del milagro. Pude ver cómo la tensión abandonaba los hombros de los hombres de mi aldea.
Las manos que se habían cerrado en puños se relajaron. Las miradas duras se suavizaron. Entendieron, como lo entendí yo, que la verdadera justicia no era la venganza, sino la restauración. El milagro no había sido solo para nosotros, los que estábamos dentro de la iglesia. Había sido para todos. Era una oportunidad para romper el ciclo de violencia que había envenenado nuestras tierras durante generaciones. Al perdonar a nuestro enemigo en el momento de nuestra mayor victoria, estábamos honrando el poder que nos había salvado. Estábamos eligiendo la vida, no solo para nuestros cuerpos, sino para el alma de nuestra comunidad. La conversión no fue solo la del joven atacante, fue la nuestra. La noche comenzó a desvanecerse, dando paso a los primeros tonos grises del amanecer. La multitud se dispersó lentamente, no para irse a casa, sino para reunirse en pequeños grupos. Las familias se abrazaban de nuevo, esta vez con una calma serena. Las madres susurraban a sus hijos, no historias de miedo, sino la historia de una gran luz y un viento frío. Escuché fragmentos de conversaciones, voces bajas llenas de asombro, mientras la gente intentaba poner en palabras lo que sus ojos habían visto. El aire, que durante meses había estado cargado de sospecha y miedo, ahora se sentía ligero, limpio. Era como si el viento milagroso no solo hubiera apagado las llamas, sino que también hubiera purificado la atmósfera espiritual de toda la región, barriendo el veneno del odio. Algunos de nosotros volvimos a entrar en la iglesia, ahora iluminada por la luz suave del alba que se filtraba por el techo abierto. Caminamos por el espacio sagrado con una reverencia renovada. Tocamos las paredes negras, sintiendo la textura áspera del carbón bajo nuestros dedos. Estaban frías, como si el fuego hubiera ocurrido hace 100 años. Vimos los bancos de madera, también carbonizados pero aún en su lugar, como testigos silenciosos de nuestra prueba. Todo a nuestro alrededor era un testimonio de la furia de la destrucción, y sin embargo, nosotros estábamos allí, sin una sola marca. La iglesia se había convertido en una reliquia, un monumento tangible a la fe que sobrevive al fuego, un lugar donde el cielo había tocado la tierra de la manera más dramática y hermosa posible. El sol finalmente se asomó por el horizonte, y sus primeros rayos dorados atravesaron los huecos del techo como reflectores divinos. Iluminaron las partículas de ceniza que aún flotaban en el aire, convirtiéndolas en un polvo de oro danzante. La luz cayó sobre nuestros rostros, sobre nuestras ropas cubiertas de hollín, y por un momento pareció que estábamos vestidos con túnicas de luz y sombra. No era la luz de un día ordinario. Se sentía como la primera mañana de la creación, un nuevo comienzo para todos nosotros. La oscuridad de la noche había sido larga y terrible, pero la promesa de esa nueva luz era infinitamente más poderosa. Nos quedamos quietos, bañándonos en su calor, sintiendo cómo nos limpiaba por dentro y por fuera. Una paz profunda y duradera se asentó sobre nosotros, una paz que iba más allá del alivio o la alegría. Era la paz que viene del conocimiento, de la certeza. Afuera, la vida comenzaba a despertar. Se oía el canto de los pájaros, el murmullo de la aldea volviendo a la vida. Pero para nosotros, los 50 que habíamos estado dentro, el mundo nunca volvería a ser el mismo. Llevábamos la marca del milagro en nuestras almas. La justicia divina se había manifestado no a través del castigo, sino de la transformación. El mal no había sido derrotado con violencia, sino que simplemente se había disuelto en presencia de un bien abrumador. La armonía había regresado a nuestra tierra, no impuesta por la fuerza, sino nacida humildemente de las cenizas de un pequeño templo de madera. Desde aquella noche, nuestra pequeña iglesia de madera ya no tuvo nombre. La gente comenzó a llamarla, en un susurro reverente, la casa del soplo de Dios. El amanecer que siguió a nuestro rescate no fue un amanecer cualquiera. El sol no se limitó a iluminar las cicatrices de nuestra aldea,
sino que pareció limpiar el aire mismo, disipando los últimos vestigios del miedo que nos había oprimido durante meses. Ya no nos mirábamos con la sospecha que el conflicto había sembrado entre nosotros. Nos mirábamos con los ojos de quienes han compartido un secreto imposible, un milagro que nos había unido de una manera más profunda que la sangre o la tierra. El edificio carbonizado no era un recordatorio de nuestra vulnerabilidad, sino el monumento eterno a una fuerza que había demostrado ser infinitamente más grande que cualquier odio humano. Las paredes negras, frías al tacto incluso bajo el sol africano, se convirtieron en un lugar de peregrinación. La gente venía de aldeas lejanas, no para lamentar la destrucción, sino para tocar la madera quemada, para sentir con sus propias manos la frontera entre la aniquilación total y la salvación inexplicable. Se quedaban de pie bajo el techo abierto, mirando el cielo azul a través de los huecos que las llamas habían dejado, y en ese espacio vacío encontraban una plenitud que ninguna catedral intacta podría ofrecer. La iglesia se había convertido en un faro. Sus cicatrices eran el mapa que mostraba el camino a través de la desesperación. Demostraba que la fe no era un refugio para esconderse del mundo, sino una fortaleza que podía ser probada por el fuego y, aún así, permanecer de pie, más fuerte y verdadera que antes. Para mí, esa noche lo cambió todo. Antes, mi fe era una herencia, un conjunto de oraciones y rituales que había aprendido de niño. Pero después de caminar por el fuego, se convirtió en algo vivo, algo que respiraba dentro de mí. Mi propósito en esta tierra se volvió tan claro como el aire después del viento milagroso. Yo era un testigo. Mi voz, que se había unido al canto desesperado en medio de las llamas, ahora tenía la obligación de contar esta historia, de llevar la memoria de esa luz y ese viento a todos los que quisieran escuchar. Comprendí que no le pido a Dios que me libre de las pruebas, sino que me dé la fuerza para encontrarlo en medio de ellas, para reconocer su presencia no en la ausencia de la tormenta, sino en la calma inexplicable que habita en su ojo. Con el tiempo, todos llegamos a entender el verdadero corazón del milagro. Lo más extraordinario no fue que el fuego se apagara, fue que nuestro canto, en el punto más profundo de la desesperación, se negara a morir por completo. Fue la voz temblorosa de esa madre, el dedo asombrado de su hijo, la mano que encontró la mía en la oscuridad. El viento divino no llegó a un espacio vacío, llegó en respuesta a la última chispa de esperanza que nos negamos a extinguir. El cielo no descendió para rescatar a víctimas pasivas, sino que se inclinó para encontrarse con el espíritu humano en su momento más desafiante. Aprendimos que la fe no es esperar pasivamente la salvación, sino cantar en la oscuridad, sabiendo que nuestra voz, por frágil que sea, es un ancla para lo imposible. Hoy, años después, nuestra iglesia ha sido parcialmente reconstruida. Hemos dejado una pared, la que da al este, exactamente como quedó, negra, carbonizada, sagrada. Y cuando nos reunimos para orar, especialmente en los momentos de mayor silencio, algunos juran que todavía se puede sentir. Es un soplo de aire fresco que se mueve entre los bancos, incluso en las noches más calurosas y quietas. No es un viento fuerte, sino un susurro, una caricia invisible que nos eriza la piel y nos recuerda que el espíritu que nos salvó esa noche no se ha ido. Permanece allí, en el aliento silencioso de nuestro santuario, como una promesa perpetua de que, sin importar cuán oscuro se vuelva el camino o cuán cerca estén las llamas, nunca, jamás, caminamos solos por el fuego. Pero la paz que encontramos en esas cenizas, esa certeza serena que redefinió nuestras vidas, no fue el final del relato. Una semana después del incendio, cuando la normalidad comenzaba a tejer de nuevo su frágil manto sobre nuestra aldea, una figura solitaria apareció en el camino que llevaba a la iglesia. Era el líder de los atacantes,
el hombre cuya ira había orquestado nuestro infierno. Regresó solo, sin armas, con los hombros caídos por el peso de algo más pesado que la derrota. No vino a buscar venganza ni a pedir perdón. Se detuvo ante los restos de la iglesia, observó las paredes negras con una mirada perdida y, cuando finalmente levantó la vista hacia nosotros, sus ojos no contenían odio. Contenían una pregunta tan desesperada que tenía el poder de cambiarlo todo una vez más. Porque la verdadera luz no es la que huye de la oscuridad o simplemente la vence. La verdadera luz es la que busca a la oscuridad, la que se adentra en ella sin miedo, no para destruirla, sino para darle un nuevo nombre.